Ella dijo, me siento aburrida en esta relación. Necesito emociones, y volveré. Yo respondí, la vida es demasiado corta para arrepentimientos. Entonces, vendí nuestra casa y me mudé al otro lado del país. 5 semanas después, ella llamaba frenéticamente a mi familia para encontrarme. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que arranca su vida de raíz por una relación, pero a veces las personas se sorprenden a sí mismas cuando son llevadas al límite. Conocí a Jessica en la inauguración de una galería de arte local, una lluviosa tarde de jueves en Nashville. Solo había ido porque mi colega me había arrastrado, insistiendo en que necesitaba más cultura en mi vida que solo hojas de cálculo e informes trimestrales. Como analista de datos para una consultora tecnológica de tamaño mediano, llevaba una existencia bastante estructurada. Despertar a las 6:30, gimnasio, trabajo, casa, repetir. Jessica trabajaba a tiempo parcial en la galería mientras terminaba su carrera de periodismo, y tenía esa energía contagiosa que hacía que todos a su alrededor se sintieran más vivos. Le estaba explicando una escultura particularmente abstracta a una pareja de ancianos cuando la vi por primera vez, gesticulando con entusiasmo mientras, de alguna manera, lograba que lo que para mí parecían simples trozos de metal al azar tuviera perfecto sentido. Cuando me sorprendió mirándola y sonrió, sentí que algo se movía en mi pecho, una sensación que no había experimentado desde la universidad. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Jessica tenía opiniones sobre todo, la técnica del artista, la iluminación de la galería, el vino pretencioso que estaban sirviendo. Me encontré riendo más de lo que lo había hecho en meses, atraído por su forma apasionada de ver el mundo. Ella era todo lo que yo no era, espontánea donde yo era planificado, artística donde yo era analítico, y aventurera donde yo era cauto. Cuando sugirió que dejáramos la galería y buscáramos un bar de verdad, me sorprendí a mí mismo al aceptar de inmediato. Ese primer año juntos fue transformador, de maneras que no había creído posibles. Jessica me descubrió partes de Nashville en las que yo había vivido durante 6 años, pero que en realidad nunca había explorado. Hacíamos viajes espontáneos de fin de semana a las Smoky Mountains, con su cámara siempre lista para capturar alguna cascada escondida o un granero olvidado del que, de alguna manera, se había enterado a través de su red de amigos creativos. Tenía un don para encontrar magia en los momentos cotidianos, convirtiendo una simple compra en el supermercado en una aventura, insistiendo en que intentáramos cocinar alguna cocina que nunca antes habíamos probado, o convenciéndome para hacer viajes nocturnos en coche y así descubrir pequeños restaurantes escondidos, donde luego entrevistaba a los dueños en busca de posibles ideas para sus historias. Empecé a salir de mi zona de confort de maneras que se sentían naturales, no forzadas. Jessica me arrastraba a recitales de poesía, a locales de música clandestina y a mercados de arte, donde yo la observaba moverse sin esfuerzo entre fotógrafos, escritores y músicos que parecían adorar su curiosidad y su genuino interés por su trabajo. Tenía esa forma de hacer que la gente se sintiera vista e importante, haciendo preguntas que iban más allá de la cortesía superficial. Admiraba cómo podía entrar en cualquier habitación y encontrar a la persona más interesante del lugar, para luego pasar una hora aprendiendo sobre su proyecto personal o su filosofía de vida. La química física entre nosotros era innegable, pero fue su mente lo que realmente me cautivó. Jessica se despertaba con ideas para artículos, series de fotos o aventuras aleatorias que la mayoría de la gente descartaría por poco prácticas. Investigaba tours históricos de fantasmas, planeaba elaboradas búsquedas del tesoro por el centro de Nashville, o sugería que pasáramos un sábado entero aprendiendo alfarería solo porque siempre se había preguntado cómo se sentía el barro entre los dedos. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré diciendo que sí a experiencias que habría rechazado automáticamente antes de conocerla. Lo que más me sorprendió fue cómo Jessica nunca intentó cambiarme. Simplemente, creó un espacio para partes de mí que yo no sabía que existían. Empecé a tomar fotos durante nuestras aventuras, al principio solo para documentar nuestros viajes, pero finalmente porque disfrutaba genuinamente capturando momentos a través de su lente artística. Ella me enseñaba sobre composición e iluminación, mientras yo la ayudaba a organizar su creciente portafolio y a navegar los aspectos técnicos de construir una presencia en línea para su trabajo periodístico. Nos complementábamos a la perfección. O eso creía yo. Después de 2 años juntos, decidimos comprar una casa. Yo llevaba años ahorrando, viviendo en el mismo eficiente apartamento de un dormitorio y conduciendo un Honda fiable que había terminado de pagar antes de tiempo.
Jessica todavía alquilaba un diminuto estudio encima de una tienda de ropa vintage, gastando la mayor parte de sus ingresos en equipo fotográfico y viajes espontáneos que, según ella, eran investigación para futuros artículos. Cuando empezamos a buscar propiedades, yo, naturalmente, me incliné por opciones prácticas, buena estructura, sólido potencial de inversión, costos de mantenimiento razonables. Jessica tenía prioridades completamente diferentes. Se enamoró de esta casa victoriana en el distrito histórico de Nashville en el momento en que cruzamos la puerta principal. Construida en 1892, tenía los suelos de madera originales, techos de casi 4 metros y un porche envolvente que Jessica declaró inmediatamente perfecto para el café de la mañana y el vino de la tarde. La casa necesitaba trabajo, la instalación eléctrica era anticuada, las tuberías hacían ruidos preocupantes y la cocina no se había actualizado desde los años 70. Mi mente analítica calculaba los costos de renovación, los impuestos a la propiedad y los posibles desafíos de reventa. Jessica, en cambio, veía carácter, encanto y un sinfín de posibilidades para crear algo hermoso juntos. Este lugar tiene historias que contar, dijo, pasando las manos por la barandilla tallada de la escalera principal. ¿No sientes la historia aquí? Todas las familias que han llamado a este lugar su hogar. Todos los recuerdos que estas paredes han presenciado. Yo no podía sentir nada de eso, pero podía ver cómo se le iluminaban los ojos mientras describía cómo transformaría el jardín descuidado en un estudio de fotografía y convertiría el ático del tercer piso en su santuario de escritura. Su emoción fue lo suficientemente contagiosa como para que me encontrara asintiendo a su visión, incluso mientras sumaba mentalmente los costos. Hicimos una oferta esa misma tarde. Jessica insistió en incluir una carta escrita a mano para los vendedores, una pareja de ancianos, contándoles cuánto amaríamos y cuidaríamos el hogar de su familia. 3 días después, conseguimos la casa. Yo me encargué de los trámites de la hipoteca, las inspecciones y las negociaciones con los contratistas, mientras Jessica investigaba la historia de la casa, descubriendo que había sido construida por un magnate local del ferrocarril, y empezaba a planificar renovaciones que honrarían su patrimonio mientras la hacían nuestra. Los primeros meses como propietarios fueron exactamente lo que había esperado. Pasábamos los fines de semana en tiendas de bricolaje, con Jessica eligiendo colores de pintura y accesorios, mientras yo me centraba en mejoras prácticas como un nuevo calentador de agua y paneles eléctricos actualizados. Ella tenía esa forma de hacer que incluso los proyectos tediosos parecieran románticos, trayéndome café mientras instalaba nuevos enchufes o sorprendiéndome con comida para llevar de cualquier restaurante étnico que descubría esa semana. Organizábamos cenas para nuestros amigos. Los compañeros de periodismo de Jessica se mezclaban sorprendentemente bien con mis colegas de la firma tecnológica. Por esa misma época, Jessica consiguió el trabajo de sus sueños como reportera junior en Bloom, una revista de estilo de vida de moda que cubría la emergente escena artística de Nashville, los negocios locales y los eventos culturales. El sueldo no era espectacular, pero Jessica estaba emocionada de tener finalmente una plataforma para el tipo de narración que había estado practicando desde la universidad. Su primera tarea fue perfilar a jóvenes emprendedores que estaban revitalizando barrios abandonados, y se lanzó al trabajo con su entusiasmo característico. A mí me ascendieron a analista senior en mi empresa, lo que vino con un aumento de sueldo significativo y la flexibilidad de trabajar a distancia unos días a la semana. Todo parecía encajar perfectamente, carreras estables, una casa hermosa, metas compartidas para el futuro. Empecé a pensar seriamente en anillos de compromiso. Incluso llegué a preguntarle casualmente a la hermana de Jessica sobre sus preferencias en joyería durante una barbacoa familiar. Pero en algún momento, alrededor del 6º mes como propietarios, noté cambios sutiles en la energía de Jessica. Llegaba a casa del trabajo con una expresión inquieta, como si hubiera estado pensando en algo que no podía articular del todo. Nuestros proyectos de renovación de fin de semana empezaron a sentirse más como obligaciones que como aventuras. En lugar de mostrarme con entusiasmo muestras de pintura o discutir qué habitación abordar a continuación, pasaba las mañanas de los sábados navegando por las redes sociales, comparando nuestra tranquila rutina doméstica con las vidas emocionantes que sus amigos de la universidad parecían estar viviendo en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. ¿No sientes a veces que nos estamos asentando en la mediana edad un poco demasiado pronto?, preguntó una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche, yo revisando informes trimestrales y ella editando fotos de un trabajo reciente. Tenemos 28 y 31 años, pero vivimos como si tuviéramos 45. Casa, carreras, cenas con la misma gente cada pocas semanas.
Es así como se supone que debe ser la vida de los adultos jóvenes. Miré a mi alrededor, a nuestra hermosa casa, pensé en nuestros trabajos estables y en nuestra creciente cuenta de ahorros, y honestamente no podía entender lo que estaba cuestionando. Esto era exactamente lo que siempre había querido, construir algo real y duradero con alguien a quien amaba. Pero la insatisfacción de Jessica se estaba volviendo más difícil de ignorar, y empecé a preocuparme de que la vida que habíamos construido juntos comenzara a parecerle más una jaula que un cimiento. Todo cambió cuando Jessica empezó a trabajar con Owen Martínez, un fotógrafo de aventuras freelance que se especializaba en deportes extremos y periodismo de viajes para la revista Bloom. Owen era todo lo que yo no era, apuesto de una manera ruda y aventurera, con el pelo aclarado por el sol y los antebrazos cubiertos de tatuajes que documentaban sus diversas expediciones por el mundo. Conducía un Land Rover destartalado, cubierto de pegatinas de parques nacionales y competiciones de surf, y parecía vivir exclusivamente de una colección de gastadas bolsas de lona que sugerían que podía desaparecer en una misión en cualquier momento. El primer proyecto colaborativo de Jessica con Owen fue documentar la comunidad de escalada en roca clandestina de Nashville, una subcultura que yo ni siquiera sabía que existía en nuestra ciudad relativamente plana. Llegaba a casa llena de una energía que no le había visto desde sus primeros días en la revista, hablando rápidamente sobre la filosofía de los escaladores de superar los límites físicos y mentales, la confianza requerida entre compañeros de escalada, y la increíble habilidad de Owen para capturar la emoción cruda de alguien conquistando sus miedos a 10 metros del suelo. Deberías ver cómo trabaja, me dijo Jessica una noche, mostrándome las hojas de contacto de las fotografías de Owen en su portátil. No solo toma fotos, se convierte en parte de la historia. Hoy, escaló en solitario junto a esta mujer que intentaba su primera ruta con desplome, hablándole para calmar su pánico mientras, de alguna manera, lograba documentar toda la experiencia. Sus fotos no solo muestran lo que pasó, te hacen sentir lo que fue estar allí. Estudié las imágenes, que eran ciertamente impresionantes. Owen había capturado momentos de pura vulnerabilidad y triunfo que incluso a mí me hicieron sentir el vértigo y la euforia de estar suspendido por la punta de los dedos y la determinación. Pero lo que me molestaba no era su talento. Era la forma en que la voz de Jessica cambiaba cuando hablaba de él, adquiriendo esa cualidad entrecortada que me recordaba a cómo solía hablar de nuestras primeras aventuras juntos. Las colaboraciones se hicieron más frecuentes. Jessica empezó a quedarse hasta tarde en la oficina de la revista, trabajando en lo que llamaba proyectos especiales con Owen que requerían una extensa investigación y planificación. Llegaba a casa con historias sobre su última misión, documentar a surfistas en Hawái, seguir a una banda por locales clandestinos en Chicago, capturar la vida diaria de los vaqueros en Montana. Cada historia parecía diseñada para resaltar lo emocionante y espontánea que era la vida de él en comparación con nuestra predecible rutina de trabajo, renovaciones y cenas de fin de semana con amigos. Owen cree que tengo un verdadero potencial como periodista de viajes, mencionó Jessica casualmente un sábado por la mañana, mientras yo revisaba presupuestos de contratistas para actualizar nuestro baño. Ha estado mostrando mi trabajo a editores de algunas publicaciones nacionales. Dice que mi perspectiva sobre la cultura local podría traducirse muy bien a historias internacionales. Eso es genial, dije, aunque un frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué tipo de historias internacionales? Bueno, tiene un encargo próximo en Costa Rica para documentar iniciativas de turismo sostenible. La revista está considerando enviar un equipo de escritor y fotógrafo, y Owen me sugirió para la parte de la escritura. Serían 3 semanas, pero realmente podría lanzar mi carrera en una dirección completamente diferente. 3 semanas en Costa Rica con Owen. Traté de mantener mi expresión neutral, pero Jessica debió sentir mi vacilación porque su tono se volvió inmediatamente defensivo. Esto es exactamente de lo que hablaba, dijo, cerrando su portátil con más fuerza de la necesaria. ¿Quieres que me quede pequeña, que esté segura, que siga limitándome a historias locales de Nashville cuando hay todo un mundo de experiencias ahí fuera? Owen lo entiende. Él comprende que el verdadero periodismo requiere tomar riesgos y superar los límites. Quería señalar que nunca le había pedido que se limitara, que había apoyado cada uno de sus trabajos y alentado sus ambiciones desde el principio. Pero la comparación con Owen me dolió porque se sintió deliberadamente cruel. Jessica estaba creando una narrativa en la que yo era el ancla que la retenía de su verdadero potencial, mientras que Owen era el viento en sus velas, empujándola hacia nuevos y emocionantes horizontes. Los talleres de fotografía de fin de semana comenzaron después.
Owen le recomendó una serie de cursos avanzados centrados en fotografía de exteriores y ética del fotoperiodismo, que se impartían en lugares de Tennessee que requerían viajes de acampada de una noche. Jessica se inscribió de inmediato, comprando costosos equipos nuevos y material de acampada que parecían diseñados más para expediciones a áreas silvestres remotas que para talleres de fin de semana en parques estatales. Necesito ampliar mis habilidades, explicó, mostrándome una mochila para cámara de alta gama que costaba más que nuestra hipoteca mensual. Owen dice que los mejores fotógrafos de viajes son completamente autosuficientes. Pueden manejar cualquier entorno, cualquier condición de luz, cualquier situación inesperada que surja en el campo. Lo que me sorprendió no fue su deseo de mejorar sus habilidades, sino el cambio completo en sus intereses. 6 meses antes, a Jessica le apasionaba documentar la escena artística local de Nashville, encontrar belleza en entornos urbanos y contar historias sobre las personas que hacían única a nuestra ciudad. Ahora, hablaba constantemente de experiencias auténticas y vivir sin límites y no dejar que el miedo dicte tus elecciones, frases que sonaban sospechosamente a la filosofía de Owen en lugar de a sus propios pensamientos. Cuando le sugerí que planeáramos unas vacaciones juntos, quizás para visitar algunos de los parques nacionales que había estado fotografiando, Jessica lo desvió de inmediato. No puedo comprometerme con planes de viaje en este momento, dijo. Owen cree que podrían surgir algunas oportunidades de trabajo de última hora, y necesito mantenerme flexible y disponible. ¿Lo entiendes, verdad? Esta podría ser mi oportunidad de entrar en publicaciones nacionales. Entendí que yo ya no formaba parte de sus planes futuros, que en algún momento me había convertido en un obstáculo a superar en lugar de un compañero con quien compartir experiencias. Pero entender algo y saber cómo responder a ellos son desafíos completamente diferentes. Y me encontré esperando que la fascinación de Jessica por el estilo de vida de Owen se apagara una vez que se diera cuenta de las realidades prácticas de vivir sin estabilidad o compromiso con nada más allá del siguiente encargo emocionante. Las llamadas telefónicas comenzaron durante la cena. El teléfono de Jessica vibraba. Ella miraba la pantalla, y de repente, toda su actitud cambiaba. Lo siento, tengo que cogerla. Es del trabajo, decía, saliendo a nuestro porche o desapareciendo arriba, en nuestro dormitorio. Estas conversaciones podían durar desde 20 minutos hasta más de 1 hora. Y cuando regresaba, estaba llena de una energía que nuestras tranquilas cenas juntos ya no parecían inspirarle. Owen tiene noticias increíbles sobre un posible encargo, explicaba, volviendo a la mesa donde su comida se había enfriado. Una revista en Denver quiere presentar su trabajo sobre esquí de travesía, y están buscando un escritor que entienda la cultura al aire libre. Él cree que yo sería perfecta para ello, pero tenemos que preparar una propuesta muy rápido. Yo asentía y hacía preguntas apropiadas sobre plazos y requisitos. Pero las respuestas de Jessica siempre eran vagas, centradas más en la visión de Owen para el proyecto que en detalles concretos sobre sus responsabilidades reales de escritura. Lo que más me molestaba no era el secretismo en torno a estas llamadas, sino cómo toda la energía de Jessica cambiaba durante ellas. Podía oírla reír desde el piso de arriba, su voz adquiriendo esa cualidad animada que no había escuchado en meses cuando hablaba conmigo. Las sesiones de trabajo de fin de semana se convirtieron en rutina. Jessica se iba el sábado por la mañana para reuniones de planificación colaborativa en cafeterías de Nashville, y regresaba a casa a última hora de la tarde con nuevas ideas y una emoción apenas contenida sobre cualquier proyecto que ella y Owen estuvieran desarrollando. Pasaba el domingo organizando sus notas y fotos, pero cuando le pedía ver su trabajo u ofrecía ayudar con la investigación, me desviaba diciendo que todo estaba todavía en etapas iniciales y no listo para opiniones externas. Owen tiene un proceso creativo muy específico, explicó cuando le sugerí que trabajara desde nuestra oficina en casa en lugar de reunirse constantemente en varios lugares de la ciudad. Necesita estar en diferentes entornos para pensar con claridad. Y, sinceramente, estar en casa me hace sentir demasiado doméstica, demasiado asentada. Pienso mejor cuando estoy fuera en el mundo, experimentando las cosas de primera mano en lugar de sentada en un escritorio. Nuestra intimidad física se evaporó por completo. Jessica empezó a acostarse mucho más tarde que yo, alegando que era más creativa durante las horas de la noche y no quería interrumpir su flujo de trabajo. Cuando finalmente venía a la cama, estaba agotada por sus largos días y proyectos de fin de semana. Las mañanas se convirtieron en asuntos apresurados en los que se duchaba rápidamente y se iba temprano a la oficina de la revista, a menudo saltándose el desayuno y diciendo que cogería algo por el camino.
Cuando intenté abordar la creciente distancia entre nosotros, Jessica convertía la conversación en una discusión sobre mis expectativas e inseguridades. «Estás siendo posesivo», decía. Esto es exactamente de lo que hablaba cuando dije que me sentía atrapada. «Quieres que te dé cuenta de cada hora de mi día y que me reporte constantemente como si fuera un oficial de libertad condicional. ¿No ves lo asfixiante que es eso?» Pero yo no le estaba pidiendo que me diera cuenta de cada hora. Le estaba pidiendo que se presentara en nuestra relación de alguna manera significativa. Le estaba pidiendo que tuviéramos conversaciones en la cena que no giraran en torno a las aventuras de Owen, que pasáramos los fines de semana juntos de vez en cuando, que actuara como si estuviéramos construyendo algo juntos en lugar de que ella usara nuestra casa como un lugar conveniente para dormir entre sus experiencias de la vida real. La redecoración comenzó sin discusión. Una noche llegué a casa y descubrí que Jessica había reorganizado por completo nuestra sala de estar, reemplazando nuestro cómodo sofá modular con cojines en el suelo y mesas bajas que, según ella, creaban un mejor flujo de energía para el pensamiento creativo. Las fotos familiares que teníamos en la repisa de la chimenea habían sido reemplazadas por las tomas artísticas de Jessica de sus diversos trabajos, y había colgado varias fotografías de Owen de forma prominente por toda la habitación. «Espero que no te importe», dijo, sin sonar particularmente preocupada por si me importaba o no. Owen me ayudó a ver lo convencional que se había vuelto nuestro espacio. Él dice que tu entorno moldea tu conciencia, y si quieres pensar como un artista, necesitas vivir como uno. ¿No crees que esto se siente más auténtico, más vivo? Miré a mi alrededor, a nuestra transformada sala de estar, que ya no se sentía como nuestro espacio, sino más bien como una galería que exhibía las nuevas preferencias estéticas de Jessica. Las fotografías de Owen dominaban las paredes, tomas dramáticas de escaladores y surfistas que eran innegablemente hermosas, pero que se sentían completamente desconectadas de nuestra vida en Nashville. Mis libros habían sido reubicados en estantes menos prominentes, reemplazados por colecciones de fotografía y guías de viaje a lugares que Jessica nunca había mencionado querer visitar antes de conocer a Owen. ¿Dónde está la foto de nuestro viaje a Gatlinburg el año pasado?, pregunté, notando que la habían quitado de su lugar cerca de la chimenea. «Ah, esa», Jessica hizo un gesto despectivo. No encajaba con el nuevo ambiente. Además, todo ese viaje parece tan lejano, como una fase completamente diferente de mi vida. Estoy tratando de centrarme en quién me estoy convirtiendo, en lugar de en quién solía ser. La persona en la que se estaba convirtiendo, aparentemente, era alguien que encontraba nuestros recuerdos compartidos irrelevantes y la calidez previa de nuestro hogar incompatible con su evolución artística. Me di cuenta de que Jessica no solo se estaba desconectando emocionalmente de nuestra relación. Estaba borrando sistemáticamente la evidencia de que alguna vez habíamos sido felices juntos, creando un entorno físico que reflejaba sus nuevas prioridades y me excluía explícitamente de su visión del futuro. Decidí planear una fiesta sorpresa de inauguración para nuestra casa recién renovada, pensando que podría recordarle a Jessica lo que habíamos construido juntos y reconectarla con las personas que habían sido parte de nuestra vida antes de que Owen dominara cada conversación. Llevábamos exactamente 2 años como propietarios y, a pesar de toda la tensión reciente, quería celebrar ese hito con nuestros amigos y familiares. Pasé 3 semanas coordinando el evento, contratando al catering favorito de Jessica del centro de Nashville, el mismo que había servido en su fiesta de graduación universitaria, y creando una presentación de fotos de nuestro proceso de renovación y nuestros recuerdos juntos. Invité a todos los que nos importaban, los padres y la hermana de Jessica, mi familia, colegas de ambos trabajos y los amigos que habíamos hecho como pareja durante nuestro primer año en la casa. Incluso localicé a algunos de los compañeros de periodismo de Jessica que se habían mudado a otras ciudades pero que casualmente visitaban Nashville ese fin de semana. La planificación se sintió terapéutica, recordándome a todas las personas que habían sido testigos de nuestra felicidad y habían apoyado nuestra relación cuando las cosas iban bien entre nosotros. El catering llegó el sábado por la tarde con las comidas favoritas de Jessica, tacos de barbacoa coreana, macarrones con queso gourmet y esas mini tartas de lima que descubrió en el mercado de agricultores. Preparé la presentación de fotos en nuestra sala de estar, a pesar de la reciente redecoración de Jessica, y organicé los muebles para fomentar la conversación y la socialización. A las 6 de la tarde, nuestra casa estaba llena de risas, música y la cálida energía de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Jessica entró por la puerta principal a las 6:47 de la tarde y encontró nuestra casa llena de invitados que gritaban sorprendidos: «¡Feliz aniversario!».
Su rostro pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré, primero confusión, luego un reconocimiento gradual, finalmente, algo que se parecía mucho al pánico. En lugar de la alegría o gratitud que yo esperaba, Jessica parecía atrapada, como si yo le hubiera tendido una elaborada emboscada diseñada para forzarla a desempeñar un papel que ya no quería interpretar. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz tensa por una ira apenas controlada. «Una fiesta sorpresa», dije, sintiéndome de repente un tonto mientras la observaba escanear la habitación llena de gente que había venido a celebrarnos. «Es nuestro segundo aniversario en la casa. Pensé que sería bueno reconocer lo que hemos logrado juntos». La hermana de Jessica se acercó con una bebida, ajena a la tensión. «¿No es increíble, Jess? Tyler se ha esforzado mucho en esto. Mamá y papá han estado esperando meses para ver vuestras renovaciones. Necesito hablar contigo», dijo Jessica, agarrándome del brazo y llevándome hacia la cocina. «¿En privado?». En la cocina, lejos de nuestros invitados, la compostura de Jessica se rompió por completo. «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?». «Tenía planes esta noche. Planes importantes. La inauguración de la exposición de arte de Owen es al otro lado de la ciudad, y le prometí que estaría allí». «Esto es exactamente de lo que he estado hablando. Tú tomando decisiones sobre mi vida sin considerar lo que yo realmente quiero». «Quería que fuera una sorpresa», dije, sintiéndome cada vez más a la defensiva. «Estos son nuestros amigos y familiares. Condujeron horas para estar aquí, y tus padres preguntaron específicamente cuándo podrían ver las renovaciones de la casa». «Ese no es el punto», la voz de Jessica estaba subiendo, y pude ver a nuestros invitados mirando hacia la cocina con expresiones preocupadas. «El punto es que planeaste toda esta velada en torno a tu visión de cómo debería ser nuestra vida, sin importarte lo que yo podría haber querido hacer en su lugar. Es controlador y manipulador». La miré fijamente, dándome cuenta de que lo que yo había pretendido como un gesto de amor se había convertido en otra prueba en su caso contra nuestra relación. «La exposición de arte de Owen», repetí lentamente. «¿Más importante que celebrar lo que hemos construido juntos?». «Sí», dijo sin dudarlo. «Porque el trabajo de Owen representa crecimiento, posibilidad y expresión artística auténtica. Esta fiesta representa todo lo que estoy tratando de dejar atrás, jugar a la casita y fingir que la vida doméstica es el culmen del logro humano». La crueldad de esa afirmación me golpeó como un golpe físico. 2 años de pagos de hipoteca, renovaciones, compromisos y sueños compartidos, reducidos al jugar a la casita. Nuestros amigos y familiares, descartados como obstáculos para su expresión artística auténtica. Miré a través de la puerta de la cocina a las personas que habían venido a celebrarnos, personas que habían sido parte de nuestra historia cuando Jessica todavía consideraba que valía la pena contarla. «Esta gente te quiere», dije en voz baja. «Tus padres condujeron 3 horas para estar aquí. Tu compañera de cuarto de la universidad voló desde Atlanta, pero prefieres abandonarlos a todos para ir a ver fotografías con Owen». «Prefiero estar en un lugar donde pueda respirar», espetó Jessica. «Un lugar donde no sienta que me estoy asfixiando bajo las expectativas de todos sobre quién se supone que debo ser». Fue entonces cuando hizo algo que nunca esperé. En lugar de volver a nuestra sala de estar y manejar la situación con la gracia de la persona inteligente y socialmente consciente de la que me había enamorado, Jessica caminó directamente hacia la fiesta e hizo un anuncio. «Siento que todos hayan venido esta noche», dijo, su voz elevándose por encima de la conversación y la música. «Tyler planeó esto sin discutirlo conmigo, y tengo otros compromisos que debo honrar. Espero que entiendan que a veces las personas crecen en direcciones diferentes, y ser fiel a uno mismo significa decepcionar las expectativas convencionales de los demás». El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Jessica parecía genuinamente confundida. El rostro de mi hermana mostraba pura ira, y nuestros amigos intercambiaron miradas que claramente cuestionaban lo que acababan de presenciar. Jessica agarró su bolso, besó a sus padres de manera superficial y se dirigió a la puerta. «Dile a Owen que lo felicito por su exposición», le grité, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Se detuvo en la puerta, me miró de pie en nuestra casa bellamente decorada, rodeado de personas que se preocupaban por nosotros y dijo, «Al menos Owen entiende la diferencia entre apoyar los sueños de alguien y tratar de atraparlo en una vida que ya le queda pequeña». Después de que se fue,
pasé la velada más humillante de mi vida adulta explicando la ausencia de Jessica a nuestros desconcertados invitados, inventando excusas para un comportamiento que no tenía excusa razonable, y viendo a personas que habían conducido horas para celebrarnos irse temprano porque la situación se había vuelto demasiado incómoda para soportarla. Sus padres se quedaron hasta el final, ayudándome a limpiar mientras evitaban cuidadosamente cualquier conversación directa sobre el rechazo público de su hija a todo lo que habíamos construido juntos. Jessica regresó a la mañana siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, con aspecto agotado y una ligera resaca, trayendo un café de la costosa cafetería del centro que había empezado a frecuentar con el grupo de Owen. Yo estaba sentado en la mesa de nuestra cocina con mi portátil, investigando agentes inmobiliarios y tratando de determinar el valor de mercado actual de nuestra casa. Dejó su café y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, parte culpa, parte desafío, y algo que podría haber sido alivio. Necesitamos tener una conversación seria sobre nosotros, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Lo de anoche dejó claro que queremos cosas completamente diferentes de la vida, y no creo que sea justo para ninguno de los dos seguir fingiendo lo contrario. Cerré mi portátil y le presté toda mi atención, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación, basándome en su lenguaje corporal y en la cuidadosa forma en que elegía sus palabras. He estado pensando mucho, continuó Jessica, sobre quién soy y qué quiero de mis 20s, de mi carrera, de la vida en general. Creo que necesito un tiempo para explorar qué más hay ahí fuera, para descubrir quién soy fuera de esta relación, fuera de esta situación doméstica que hemos creado. ¿Qué significa eso, exactamente?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Creo que deberíamos tomarnos una separación temporal, dijo, las palabras saliendo deprisa como si las hubiera estado ensayando. Nada permanente, solo un poco de espacio para que yo pueda experimentar la vida de forma independiente y descubrir lo que realmente quiero, en lugar de lo que creo que se supone que debo querer. Eres una persona increíble, Tyler, pero me preocupa haberme asentado demasiado rápido, antes de conocerme realmente a mí misma o explorar mis opciones. Ahí estaba. Jessica quería permiso para perseguir lo que fuera que se estuviera desarrollando con Owen, mientras mantenía nuestra casa, nuestra relación y nuestra vida en común como una red de seguridad por si su exploración no salía como había planeado. Quería la seguridad de saber que podía volver a nuestra situación estable si sus aventuras con Owen resultaban decepcionantes o insostenibles. ¿Cuánto tiempo es, temporal?, pregunté. No lo sé, admitió. Quizás 6 meses, quizás un año. Solo necesito ver qué es posible cuando no me limito a la visión de una sola persona sobre cómo debería ser mi vida. Owen piensa que... la interrumpí. No me digas lo que Owen piensa sobre nuestra relación. Realmente no quiero escuchar su análisis de nuestra situación. El rostro de Jessica se sonrojó. Esto no se trata de Owen. Se trata de que necesito crecer como persona y como artista sin sentirme culpable por decepcionar las expectativas de otra persona. Pero sí se trataba absolutamente de Owen, y ambos lo sabíamos. Jessica quería explorar una relación con él sin las complicadas consecuencias de terminar oficialmente las cosas conmigo primero. Quería tener su aventura mientras mantenía nuestra casa como su dirección permanente y nuestra relación como su plan de respaldo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando nuestro jardín, donde Jessica solía fotografiar flores e insectos durante su fase más doméstica. No se me escapaba la ironía de que pidiera libertad para explorar justo cuando llegaba la primavera, y nuestro jardín volvía a llenarse de belleza. De acuerdo, dije, volviéndome para mirarla. Si quieres explorar qué más hay ahí fuera, deberías hacerlo con total libertad, sin ninguna obligación hacia mí o hacia esta vida que hemos construido juntos. La expresión de Jessica cambió de alivio a confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si te vas a ir, entonces vete por completo. No mantengas un pie en esta relación mientras pruebas otras posibilidades. Eso no es justo para mí, y sinceramente, tampoco es justo para ti. Volví a la mesa y reabrí mi portátil, mostrando la página web de bienes raíces que había estado mirando. Pongo la casa en el mercado esta semana. Si quieres explorar quién eres de forma independiente, entonces deberías hacerlo sin la red de seguridad de saber que siempre puedes volver a nuestra vida compartida si las cosas no funcionan. El color desapareció del rostro de Jessica. Tyler, estás siendo extremista. Nunca dije que quisiera terminar las cosas permanentemente. Solo necesito un poco de espacio para averiguar lo que quiero.
Y yo necesito un poco de espacio para averiguar lo que merezco, respondí con calma. Merezco estar con alguien que me elija activamente, no con alguien que me vea como la opción segura mientras explora alternativas más emocionantes. Jessica empezó a llorar entonces, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado en discusiones anteriores. Parecían de pánico genuino, al darse cuenta de que su red de seguridad estaba desapareciendo. No puedes simplemente vender nuestra casa, dijo. Le hemos dedicado mucho trabajo. Este es nuestro hogar. Era nuestro hogar, la corregí. Pero acabas de decirme que necesitas descubrir quién eres fuera de esta situación doméstica. Así que, eliminemos la situación por completo y veamos qué descubrimos ambos sobre nosotros mismos. Llamé al agente inmobiliario esa misma tarde, mientras Jessica estaba arriba empacando algo de ropa. Por la noche, ya teníamos una cita para discutir el precio de venta y la estrategia de marketing. Jessica pasó los siguientes días alternando entre acusaciones furiosas de que estaba siendo vengativo e intentos desesperados de negociar un punto intermedio, donde ella pudiera tener su tiempo de exploración mientras mantenía nuestra relación en pausa. Esto no es lo que yo quería, dijo el miércoles por la noche, mientras instalaban el cartel de Se vende en nuestro jardín delantero. Quería que creciéramos juntos, solo que con un espacio saludable para el desarrollo individual. No, dije, mientras veía a nuestros vecinos notar el cartel y empezar a enviarse mensajes. Tú querías que yo esperara como tu plan de respaldo, mientras averiguabas si el estilo de vida de Owen era más atractivo que lo que habíamos construido juntos. Yo elijo no ser la segunda opción de nadie. La casa se vendió en 3 semanas a una pareja joven que me recordaba dolorosamente a Jessica y a mí 2 años antes, llenos de emoción por renovar el espacio y construir su futuro juntos. Jessica observó el proceso de cierre con una desesperación creciente, comprendiendo finalmente que no iba de farol ni intentaba manipularla para que cambiara de opinión. La estaba dejando ir de verdad, completa y permanentemente, exactamente como ella había dicho que quería. Llevaba semanas buscando trabajo en secreto, contactando a conocidos en otras ciudades y explorando oportunidades que me dieran un comienzo completamente nuevo. Cuando un centro de investigación del desierto en Tucson, Arizona, me ofreció un puesto de analista senior con un aumento de sueldo significativo y la oportunidad de trabajar en proyectos de energía renovable, acepté de inmediato. El trabajo era fascinante, analizar datos de eficiencia de energía solar y eólica en uno de los mercados de energía renovable más prometedores del país. Y el cambio total de entorno se sentía exactamente como lo que necesitaba. Jessica se estaba quedando en el apartamento de Owen durante las últimas semanas antes del cierre de nuestra casa, supuestamente para darme espacio para manejar la logística, pero en realidad porque su relación se había acelerado una vez que ella se había comprometido a dejarme. No le conté nada sobre mi búsqueda de trabajo ni mis planes de irme de Nashville por completo. Ella había dejado claro que mi vida y mis decisiones ya no eran de su incumbencia, así que le devolví el favor haciendo mis grandes cambios de vida sin consultarla. 2 días después de firmar los papeles del cierre, cargué todo lo que poseía en un camión de mudanzas alquilado y conduje 12 horas seguidas hasta Tucson. Había encontrado una pequeña casa de adobe cerca de las montañas de Santa Catalina, rodeada de un paisaje desértico que se sentía como vivir en otro planeta en comparación con las verdes colinas y los veranos húmedos de Nashville. La casa tenía enormes ventanas que ofrecían increíbles vistas del amanecer y el atardecer. Y por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar profundamente. Deliberadamente no actualicé mis redes sociales con mi nueva ubicación, bloqueé a Jessica en todas las plataformas y cambié mi número de teléfono. Quería un corte limpio y total de nuestra vida compartida en Nashville, sin posibilidad de que Jessica me contactara cuando su fase de exploración inevitablemente encontrara complicaciones. Había aprendido, viendo a demasiados amigos ser manipulados emocionalmente por exes que los mantenían en espera para obtener consuelo y validación. Mi nueva rutina era simple y satisfactoria. Me despertaba temprano para ver el amanecer sobre las montañas, trabajaba desde casa analizando datos de energía renovable, y luego pasaba las tardes explorando senderos del desierto y aprendiendo fotografía de paisajes desérticos. El paisaje era duro pero hermoso, exigiendo respeto y ofreciendo recompensas a cualquiera lo suficientemente paciente como para entender sus ritmos. Empecé a tomar la fotografía en serio por primera vez, capturando imágenes de cactus saguaro, tormentas del desierto y vida silvestre que no se parecían en nada a las tomas artísticas que Jessica solía hacer del entorno urbano de Nashville. 5 semanas después de comenzar mi nueva vida,
mi hermana llamó con una actualización que no había pedido pero que, de alguna manera, no me sorprendió recibir. Jessica ha estado llamando a todo el mundo tratando de encontrarte, me dijo Sara durante nuestra llamada semanal. A mamá, a papá, a tus antiguos colegas, incluso a tu compañero de cuarto de la universidad. Suena completamente desesperada. Sigue diciendo que ha habido algún tipo de malentendido y que necesita hablar contigo de inmediato. ¿Qué le dijiste?, pregunté, mientras observaba a un correcaminos moverse entre los cactus de mi patio trasero. Exactamente lo que me pediste que dijera, que estás bien pero que no quieres contacto con ella. Pero, Tyler, es muy insistente. Llamó a mamá 3 veces ayer llorando, diciendo que cometió un terrible error y que necesita explicártelo todo. No me sorprendió que la aventura de Jessica con Owen hubiera terminado mal. Owen me parecía alguien que disfrutaba de la persecución y la conquista, pero que perdía el interés una vez que el desafío desaparecía. Probablemente, Jessica había descubierto que su emocionante estilo de vida sin límites no incluía espacio para el compromiso emocional o el tipo de seguridad que ella había dado por sentada en nuestra relación. Sigue diciendo que nunca quiso terminar las cosas permanentemente, continuó Sara. Afirma que solo necesitaba algo de espacio para crecer y que ahora se da cuenta de lo que perdió. Mamá incluso sintió pena por ella, lo cual es mucho decir considerando lo enojada que estaba por la situación de la fiesta. ¿Y cómo le fue en su carrera fotográfica con Owen?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Al parecer, él empezó a salir con otra persona casi inmediatamente después de que ella se mudara con él, una bloguera de viajes que se supone que lo acompañará en sus misiones por todo el país. Jessica se enteró cuando los vio juntos en la inauguración de una galería de arte. La misma noche que ella pensaba que se suponía que debían estar trabajando juntos en un proyecto. La ironía era casi perfecta. Jessica había desechado nuestra relación estable y amorosa por la emoción de estar con alguien que vivía sin límites ni compromisos, solo para descubrir que su falta de límites también se aplicaba a ella. Owen nunca le había prometido exclusividad ni seguridad emocional. Ella había proyectado esas expectativas en él, basándose en sus propias fantasías románticas sobre hombres aventureros. Ha estado preguntando a todo el mundo si saben a dónde fuiste, dijo Sara. Sigue diciendo que solo necesita 5 minutos para explicarlo todo, que lo entenderías si supieras la historia completa. Mamá le dijo que quizás algunas explicaciones llegan demasiado tarde, y eso pareció hacerla llorar más fuerte. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y genuina tristeza por Jessica. Reivindicación porque su comportamiento tuvo consecuencias que nunca había anticipado, y tristeza porque la mujer a la que había amado había tomado decisiones que destruyeron algo real por algo que resultó ser completamente ilusorio. Pero no sentí ningún deseo de rescatarla de la situación que ella misma se había creado. Si vuelve a llamar, puedes decirle que estoy exactamente donde se supone que debo estar, dije. Construyendo una vida con alguien que no la dará por sentada. ¿Estás saliendo con alguien nuevo?, preguntó Sara con interés. Todavía no, admití. Pero estoy construyendo algo aquí que me pertenece por completo. Cuando esté listo para compartirlo con alguien, será con una persona que aprecie la estabilidad en lugar de encontrarla asfixiante. Esa tarde, me senté en mi porche viendo el atardecer pintar las montañas del desierto con tonos de rosa y oro, pensando en la diferencia entre la emoción y la satisfacción. Jessica había confundido la emoción con el amor, la aventura con el crecimiento y la novedad con la autenticidad. Se había convencido a sí misma de que cualquier cosa estable o predecible estaba limitando su potencial, cuando en realidad, la estabilidad le había dado la base para explorar sus intereses de forma segura. El desierto enseñaba lecciones diferentes. La supervivencia aquí requería paciencia, planificación y respeto por los límites naturales. Las flores más hermosas florecían brevemente después de raras tormentas, pero las plantas que prosperaban durante todo el año eran las que habían aprendido a desarrollar sistemas de raíces profundos y a conservar los recursos con cuidado. Estaba aprendiendo a ser más como las plantas del desierto, encontrando belleza en la sostenibilidad en lugar de perseguir momentos breves y dramáticos que no podían mantenerse a largo plazo. Mi teléfono permaneció en silencio, lo que significaba que Jessica todavía no había descubierto cómo contactarme directamente. Pero sabía que estaba ahí fuera en alguna parte, probablemente todavía llamando a mis familiares y viejos amigos, todavía creyendo que si tan solo pudiera explicar su versión de la historia, todo podría volver de alguna manera a ser como antes. Nunca había entendido que algunas decisiones cambian permanentemente el paisaje,
Y que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir.